Estamos en contacto con el congresista José Cueto de la bancada de Renovación Popular, al que le vamos a hacer la misma pregunta que le haremos a su colega de Perú Libre. ¿Cómo explica usted que esta iniciativa, que había sido dejado de lado por el presidente de la República y sobre todo por el primer ministro, que habían dicho que no se iba a aplicar este tema del cual se había hablado durante la campaña, cómo explica usted que de pronto, en el peor momento de crisis social y de incertidumbre económica, ¡paf!, aparece con la rapidez que vemos el presidente que anuncia que un proyecto de ley será presentado ante el Congreso y hoy ya lo recibió el Congreso? Desde su punto de vista, desde el punto de vista del análisis que hace usted, ¿cómo explicar este súbito cambio de la actitud oficialista? Bueno, ¿qué podemos esperar si toda la vida nos han tenido de mentira en mentira? Diciendo, y en repetidas oportunidades, que no le iban a presentar, que no era prioritario tanto el presidente como el primer ministro, ¿no? Pero es una mentira más, es una mentira más. Y ya lo tenían listo, ¿no? No es que se le ocurrió ayer y hoy día ya está, eso ya lo tienen preparado, es mi opinión, desde hace mucho tiempo atrás. Y han esperado verse, creo yo, acorralados, porque la población mayoritariamente no ven esto como una prioridad. El país tiene otros problemas, pero esto es producto pues de la ineptitud de este gobierno. Nuevamente, a sabiendas que mayoritariamente la gente, la población, el pueblo, como le gusta robarse ellos la palabra, no está de acuerdo con un cambio de constitución, mucho menos con una asamblea constituyente, ¿no? Ellos han estado haciendo estos consejos de ministros descentralizados, donde entraba solo un grupo de gente de ellos, para que le digan sí, asamblea, cierre de congreso y todo, cuando fuera de estos recintos había mucha más gente que necesitaban todo lo contrario. Pero han ido armando esto para después decir, como le he escuchado hoy día al señor Torres, Lima no, pero provincia, todo el Perú quiere cambio. Y ustedes se lo acaban de demostrar. Acabo de ver la encuesta que han hecho ustedes rápidamente. Y más del 80% de la población que ha respondido, ¿no? Una encuesta más, porque ninguna le da valor a hacer una asamblea constituyente, un cambio de constitución. Vamos a ver también. ¿Qué nos dice el congresista Alex Flores, que es representante por Ayacucho, miembro de Perú Libre. Señor Flores, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Por favor, al revés, nos interesa su punto de vista, que es el punto de vista de los que han tomado esta iniciativa. ¿Cómo explica usted el hecho de que el tema se nos dijo que había sido dejado de lado, que la prioridad era otra? Incluso la semana antepasada el presidente hizo saber que había un cambio de rumbo en perspectiva con la formación eventual de un gabinete de ancha base. La semana pasada hubo las crisis sociales que vimos por los paros agrarios en varias regiones de nuestro país, y de pronto el viernes el presidente anuncia un proyecto de ley sobre un tema que nos había dicho él que había sido dejado de lado. ¿Por qué se ha producido este cambio tan súbito, según usted, congresista Alex Flores? Bien, muchas gracias. Lo primero es que yo saludo y respaldo este proyecto de ley. Creo que el clamor popular estos últimos días frente al descontento por el alza de costo de vida, pero también la población pedía nueva constitución, de tal manera que ha habido paros en Ayacucho, en Cusco, algunas movilizaciones en Arequipa y en algunas otras regiones de nuestro país, en la cual pedían la nueva constitución. Y creo que lo que está haciendo el presidente de la República es recoger esa petición del pueblo peruano para implementar una asamblea constituyente que pueda elaborar un nuevo contrato social, una nueva constitución política, entendiéndose de que la crisis política y económica que estamos viviendo es parte precisamente del modelo económico de desarrollo libre mercado que no ha sido capaz de solucionar los problemas que tienen los peruanos, y por lo tanto para plantear una solución de raíz, una solución estructural, es necesario un nuevo contrato social que pueda plantearnos también un nuevo modelo económico de desarrollo que realmente pueda permitir al Estado peruano
intervenir en ciertos sectores, como es el caso, por ejemplo, del sector de la agricultura, del control de algunos precios, como de los alimentos, que no le permiten estos momentos de crisis que estamos viviendo. Bueno, entonces, si es que lo entiendo bien, el tema había sido un tema de la campaña electoral, pero ya en la presidencia Pedro Castillo anuncia que se deja de lado. Y ahora escucharon ustedes un clamor popular que los ha llevado rápidamente a volver al plan inicial de Vladimir Cerrón. Bueno, yo creo que hay que recordar, Fernando, que la propuesta primigenia y principal de la campaña fue precisamente la nueva Constitución. Y cuando empezó este gobierno, con una fuerte oposición obstruccionista, y también las circunstancias coyunturales de la política eran diferentes, el presidente efectivamente manifestó de que no era el momento de hablar de una asamblea constituyente, pero eso de ninguna manera significaba dejar de lado o olvidarse de esta petición y de esta propuesta primigenia. Y creo que yo he conversado estos días con el presidente de la República. Él me ha manifestado de que ha tomado todas las medidas posibles que le permite el marco de la ley, la Constitución Política del 93. Sin embargo, se ha dado con la realidad de que hay ciertos aspectos que no se pueden tomar por la rigidez del modelo económico basado en la Constitución del 93. ¿Cuáles aspectos no se pueden? ¿Convocar directamente él a un referéndum? No, de ninguna manera. Por ejemplo, ¿no? Hacer el control de precios de los monopolios y oligopolios en nuestro país, que lamentablemente en plena crisis están lucrando y no se puede controlar desde el Estado. Medidas como esta que no le han permitido avanzar, y por lo tanto pues también él ha estado realizando consejos de ministros descentralizados, y en todos ellos la petición de los dirigentes del pueblo ha sido de que a la par de que se dé medidas concretas para salir de la crisis que estamos viviendo, también se empiece a debatir y a plantear la nueva Constitución política. Señor Flores, ¿qué otras medidas crees que el presidente hubiera querido tomar y no ha podido, según usted, porque la Constitución se lo impedía? Fuera del control de precios y la proscripción de oligopolios y monopolios. Básicamente es que tenemos una economía dependiente, estamos viviendo una crisis económica por la guerra externa, en Rusia-Ucrania. Los fertilizantes han subido de manera exorbitante y esto afecta a los agricultores, ¿no? Sin embargo, también estamos viendo que esta crisis internacional hace que se importe y se eleven los precios de las materias primas, como de los minerales, como el zinc, el plomo, el cobre, el oro, algo que exporta el Perú. Sí. Están teniendo precios muy elevados. Sin embargo, la legislación, la Constitución actual, no permite que se le pueda cobrar las sobreganancias que ellos están teniendo. Ese es un tema que me ha preocupado, por ejemplo. Entonces, para usted son los temas económicos, según usted. Señor Cueto, ¿qué objetivos políticos cree usted que se pueden alcanzar? Ya no las cosas económicas a las que se refiere el señor Flores, a través de esta convocatoria vía referéndum y vía proyecto aprobado en el Congreso, que el Congreso tiene que votar, naturalmente. ¿Qué objetivos políticos están en juego acá? Mira, Fernando, la verdad es que los objetivos políticos que están atrás de esta famosa Asamblea Constituyente, como bien dice acá mi colega Flores, es desde la campaña. Toda la vida, todo el accionar, toda la ineptitud de este gobierno está directamente orientada solamente para lograr el cambio de constitución. Como si el cambio de una constitución o una asamblea constituyente, que no sea de la noche a la mañana, si se hiciera, vayan a solucionar los problemas sociales, económicos, nada más alejado de la verdad. Todos los gobiernos, desgraciadamente, de nuestro ámbito, solamente para hablar de Sudamérica, del ámbito americano, creen los gobernantes que cambiando una constitución se arreglan los problemas. No tiene nada que ver. El Ejecutivo tiene el control de los recursos,
de todos los medios a su alrededor para generar vía una adecuada gestión los cambios que podrían ayudar, no solo con subsidio a algunos medios, de aprovechar, que me alegro que se dé cuenta mi colega de que efectivamente ahora los commodities están en alza. Deberíamos estar en un super año que no tiene nada que ver, porque si las plantas que ellos, con su gente, con todos los radicales que están metidas, empezando por la señora Mirta Vázquez, que de un día para otro cerró 4 minas, según ella, y que empezó la debacle de la minería, principal motor económico del país, que genera impuestos, regalías, CAN, para que el gobierno con ese vorágine de dinero pueda repartirlo justamente a los más necesitados. No tiene nada que ver, la Constitución permite eso, pero no creen que cambiando la Constitución van a cambiar los precios, quieren un control de precios. Regresar a la época del señor Velasco, donde había control y estaba tratando de estatizar todo, y ya sabemos la historia, sabemos el resultado, en el hueco que finalmente cayó el Perú y nos ha costado 30 años salir de ahí, para regresar de nuevo a lo mismo. La guerra efectivamente ha generado que se suban los fertilizantes y estamos llorando sobre eso. Hay otros países que tienen urea. Hay muchos otros países que hay que dirigirse directamente ahí y comprarlos. Pero no, prefieren decir, uy, ya subió el dólar. El dólar hoy, con el proyecto de ley que ha mandado el señor Castillo, ha empezado a subir. Sí. Bajó, estaba en 3,70 y tanto, ya pasó al 3,80. Solo por el hecho de mandar ese proyecto, que obviamente todas las entidades del mercado inmediatamente lo resienten. Pero eso no ven. Sigue subiendo el pollo, sigue subiendo la carne, sigue subiendo todo. Señor Flores. Acción, no hay nada. O sea, no es un tema solamente de cuestión política, es una ineptitud total. El que proyecto, no está permitiendo que se refleje. De acuerdo. De acuerdo, congresista Cueto. Congresista Flores, ustedes proponen que la Asamblea Constituyente no sea elegida de acuerdo a un ciudadano, un voto, sino que se divida en segmentos de categorías diferentes, 40% para partidos políticos, un porcentaje para personalidades independientes y un porcentaje para organizaciones sociales. ¿Creen que con esta modalidad ustedes van a poder ganar una mayoría absoluta en esa Asamblea Constituyente? Bueno, primero, Fernando, hay que recordar a la población de que este es un proyecto de ley para convocar a un referendo que permite una Asamblea Constituyente. Y al no tener esa figura, nuestra Constitución del 93, también de paso están planteando la reforma constitucional incorporando un artículo 207 que sí lo permita. En las disposiciones transitorias especiales, precisamente se está manifestando cómo sería esa futura Asamblea Constituyente. Es algo que se puede debatir, discutir, se puede mejorar, y creo que todo eso va a pasar por manos del Congreso de la República, en el cual tendremos la responsabilidad de analizar todo ello. Lo que quiere decir, o lo que manifiesta esa disposición transitoria, es que la futura Asamblea Constituyente debe estar conformada y representado por todos los sectores en nuestro país. De tal manera se redacte un nuevo contrato social que nos represente y que plantee también la solución pensando en las mayorías. De tal manera que... ¿Y por qué no lo podría hacer el Congreso eventualmente? Si usted quiere que estén todos los sectores, están los que han sido elegidos en el Congreso. Hay otros países que han recurrido a una comisión parlamentaria que presente un proyecto que sea aprobado por el Pleno y se somete a referéndum. Eso se ha hecho en otros países, ¿no? ¿Por qué es que excluyen? ¿Por qué tiene que haber una Asamblea Constituyente que trabaje en simultáneo con el Congreso? Bien, primero, Fernando, efectivamente, el Congreso de la República debería ser la representación del pueblo, el primer poder, pero vemos nosotros la aceptación que tiene el actual Congreso. Apenas creo que tiene 6% de aceptación. Un Congreso con esa alta desaprobación no puede ser el que redacte pues una nueva constitución política, ¿no?
Y esta desaprobación tiene precisamente porque los partidos de la derecha, de la extrema derecha, no han entendido y no entienden, ¿no?, de que nuestro país necesita cambios urgentes, reformas urgentes. Por supuesto, el primer planteamiento ha sido de que se haga estas reformas desde el Congreso de la República, algo que ha quedado demostrado ahora, no lo van a hacer porque los partidos de la derecha defienden intereses ajenos, más no a su elector. Yo solamente quisiera recordarle a la mayoría de los partidos políticos que ahora tienen representación en el Congreso, todos ellos en campaña plantearon el cambio de la Constitución. No, todos no, todos Popular, no, todos no, Alianza para el y Progreso, no vía Asamblea Constituyente. No, todos no, tampoco exageremos. Ahora, puesto que usted cita encuestas, quiero recordarle que las encuestas no son nada favorables tampoco al señor Pedro Castillo. Se está citando la encuesta que se ha publicado hoy, el apoyo, la desaprobación popular a Castillo crece en las ciudades y en el campo. Tomemos nota de eso. Señor Cueto, de acuerdo a lo que ha percibido usted en el diálogo con sus compañeros de bancada y sus colegas de otras bancadas, ¿hay alguna posibilidad de que haya una mayoría que vote a favor de este proyecto de ley en el Congreso? Ninguna, Fernando, ninguna. Yo vengo a estar en una reunión con algunos otros congresistas de otras bancadas y no he encontrado una sola bancada que no sea obviamente la de gobierno, que esté a favor de esta Asamblea Constituyente. En el gobierno hay varias, ¿no es cierto? Perú Libre, Perú Democrático, eventualmente somos Perú y Juntos por el Perú. Esas cuatro es posible de que sí, ¿no? No, bueno, somos Perú no. Somos Perú no, de acuerdo. Entonces eso no da para tener la mayoría de votos. No, para nada. Yo creo, Fernando, que esto va a quedar ahí en la Comisión de Constitución. Pero a mí lo que me preocupa es que realmente están nuevamente el tema de confrontación, el tema de la lucha de clases, el tema permanente de un señor Torres que está insultando a todo el mundo, ¿no? Y que ahora, te aseguro que después de que se vea, sacará la bandera, ¿no?, del obstruccionismo. Nuevamente, el Congreso no deja, sin hablar de lo cero democrático que son este proyecto. He leído aquí las cuestiones complementarias, que como bien dice mi colega, es cuestión de si se llega a discutir, ¿no? ¿De dónde sacan estos números? Cuando lo democrático, si quieres hacer cualquier tipo de elección, es que sea abierta. Empezando, porque si quieren que estén los pueblos originarios, los afros y todo, deberían estar pues representados en el Congreso. Y no hay. No hay. Por ahí debieron empezar. No ahora. De acuerdo. Y algunas da la impresión de que son puestos a dedo. Tomamos nota entonces, señor Cueto, que según sus contactos con los colegas de otras bancadas, no hay ninguna posibilidad de que un proyecto de ese tipo sea aprobado en el Congreso. Si fuera exacto lo que nos ha dicho el señor Cueto, señor Flores, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, ellos tendrán la responsabilidad ante el pueblo, ante una mayoría que pide cambio de constitución. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir implementando, porque en fin de cuentas el soberano, el depositario del poder es el pueblo peruano. Nosotros actuamos en consonancia de ello. Yo solamente le recuerdo, como le digo, que en el plan de gobierno 2021-2026 del Partido Acción Popular, de la cual es la presidenta del Congreso, Somos Perú, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Podemos Perú ha presentado un proyecto de ley pidiendo una nueva constitución. Es decir, que sean coherentes, simplemente que cumplan con lo que han dicho en campaña, y este proyecto de ley debe ser aprobado en la Comisión de Constitución. Pero usted comprendería que los dirigentes de esos partidos consideren que en las actuales circunstancias hay prioridades urgentes económicas. El tema van a generarnos una conflictividad elevada y la Constitución no va a estar lista antes del año 24. Necesitamos soluciones estos 2 años y menos polarización. Lo que se va a conseguir es exactamente lo contrario. ¿O no reconoce usted eso? De ninguna manera, Fernando, no tiene por qué un acto democrático. Aquí estamos planteando de preguntarle al pueblo. La posibilidad de una nueva constitución debería causar pues una confrontación, ¿no? Bueno, en cualquier parte del mundo las constituciones se han cambiado, las constituciones no pueden ser eternas,
Pero no se cambian por asamblea constituyente necesariamente, está muy equivocado, si eso cree usted. Eso es una invención de Hugo Chávez en América Latina recientemente. Pero bueno, hay un dictador en el Perú como Alberto Fujimori, efectivamente, que hizo algo parecido a lo que ustedes quieren hacer ahora, pero espero que no se hayan inspirado en él. En todo caso, pero los pasos que están dando se parecen bastante como modalidad. Es decir, hacer desde el poder una convocatoria y naturalmente cerrar el Congreso, que es lo que hizo, como sabemos, Alberto Fujimori. Muchas gracias, señor Flores, por su presencia, muchas gracias, señor Cueto, por su presencia, y veremos cómo continúa este proyecto de ley que ha sido ya oficialmente presentado al Congreso para que el pueblo peruano vía referendo se pronuncie sobre el tema del que han discutido ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y nos iremos a otras latitudes, a Francia, para ver cómo debemos interpretar la victoria del presidente saliente Emmanuel Macron.